Buenos días. Vamos a dar comienzo al acto de clausura. Después de estos 3 días intensos de este congreso, pues quiero dar las gracias y un saludo muy especial a las autoridades que nos acompañan, así como pues aquí tengo a mi izquierda a Juan Ramón Lacadena Calero, a quien vamos a entregar el premio CIVI 2024. El doctor Marcelo Palacios hará una breve glosa de su figura, pero previamente, pues yo quería hacer un mínimo resumen de lo que hemos estado deliberando durante estos días intensos en el que, como no podía ser de otro modo en un congreso de bioética, hemos hablado sobre todo no de lo que se puede hacer, sino de lo que debemos hacer. No olvidemos que la bioética es la pregunta por el deber, y eso lo hemos, qué es bueno, qué es malo en la edición del genoma, qué podemos hacer y qué no deberíamos hacer. Está claro que es bueno curar a una persona, ya surgen interrogantes sobre curar un embrión o mejorar una persona. Nos hemos preguntado dónde está el límite. Han aparecido muchas veces palabras como accesibilidad, que es asequible, justicia, equidad. Es fundamental que seamos capaces de hacernos las preguntas correctas: ¿a quién beneficia qué? ¿Quién invierte en qué y por qué? ¿Qué mejorar en quién y por qué? ¿Qué regulación legal? Si ha llegado el momento de diseñar una gobernanza universal, en primer lugar tendríamos que ponernos de acuerdo y llegar a un consenso de qué significaría eso. Está claro que uno de los riesgos más reales es que quienes más podrían beneficiarse quizás no tienen acceso ni es asequible para ellos. Ya lo decía en el 2023 Francis Crick, y aquí se ha repetido por diversas personas. También nos alertaban que la edición del genoma humano hereditario no debería realizarse a menos que sea segura y eficaz y esté sujeta a un amplio consenso social. La pregunta que, atravesó todo el Congreso es el para qué. ¿En qué clase de mundo queremos vivir? Y para ello es necesario el diálogo con los ciudadanos, un diálogo inclusivo, no solo información, sino compromiso, para comprender estos temas tan complejos. Y repito el mensaje que nos dejaron los estudiantes del programa pedagógico: el futuro está en nuestras manos. Es decir, clausuramos el Congreso, pero tenemos que seguir avanzando en los distintos niveles, avanzando en la reflexión, en el diálogo constructivo, tendiendo puentes, porque el arma más poderosa que tenemos es la palabra, y con la palabra tenemos que comprometernos a construir un mundo mejor para todos. Y ya sin más, reiterando el agradecimiento, pues por supuesto al profesor Marcelo Palacios, a todos los miembros del Comité Científico de la CIVI, a todos los patrocinadores, a los patronos de la CIVI, a todas las personas que de un
habéis participado activamente en el Congreso a través de comunicaciones, ponencias, intervenciones o desde la escucha, y también a las personas, a las traductoras, a las personas que han estado ahí desde el primer momento con haciendo el acto accesible en lengua de signos española, a las personas, a las azafatas, a todo el personal AJ y a todo el personal de la Feria de Muestras, a la Cámara de Comercio, espero que no se me olvide nadie, y por supuesto a la secretaria Beatriz García Arbiza. A todos muchas gracias. Ya sin más, cedo la palabra a Marcelo Palacios, quien hará una breve glosa de Juan Ramón Lacadena Calero para, a continuación, hacerle entrega del Premio SIVI 2024. Pues sin más, el Comité Científico de la SIVI acordó en su día entregar el Premio SIVI 2024 a una personalidad en el mundo de la genética y de la bioética española, el profesor Juan Ramón Lacadena Calero, que se encuentra en la mesa y que procederá a continuación a recibir esos premios. El profesor Lacadena es una institución en el mundo de la genética, no solo española, sino también europea y mundial en realidad. En mi casa tengo con gran orgullo su libro sobre genética, que es lo que solemos llamar un tocho completamente informado que pudiera haber escrito cualquier catedrático alemán como primer tomo. Y luego otro pequeñito que es una síntesis de la misma materia. Eso ha permitido que los que no éramos más que principiantes en esa temática pudiéramos acudir al consejo del libro grande y a la enseñanza del libro pequeño. Pero aparte de eso, el profesor Lacadena aporta una humanidad personal, una cercanía que a través de toda su dedicación bioética le ha permitido, en primer lugar, expandir por el mundo una serie de conocimientos relativos al uso adecuado y correcto y racional de los conocimientos científicos, los tan sensibles como en los que él es un especialista, y divulgarlos por doquier. Hoy está aquí con nosotros porque recibe con todo merecimiento ese premio. El Comité Científico no lo tuvo en duda y porque su labor en el mundo de la bioética a este nivel, tanto español como digo, como europeo y mundial, por así decir, es plenamente reconocido. Bienvenido sea, profesor Lacadena, muchísimas gracias. Es un honor haber recibido consejo y enseñanza y confío que con el paso de los años también amistad. Muchísimas gracias. Presidenta del Comité Científico de la SIVI, doctora Isolina Riaño, presidente de honor del Comité Científico de la SIVI, doctor Marcelo Palacios, ilustrísimas autoridades del Principado de Asturias, señoras y señores y alumnos presentes hoy en esta sala. Queridos Isolina y Marcelo, sean lo primero mis palabras de agradecimiento a vosotros y a todo el Comité Científico por otorgarme este premio que recibo con verdadera emoción, por venir de una institución
cuya aportación a la bioética es reconocida a nivel mundial y cuyas declaraciones, salidas de sus congresos, son citadas y seguidas por todo lo que han supuesto como guía en este campo. Durante años he participado activamente en las diferentes convocatorias de este congreso. Para mi mujer y para mí han supuesto siempre unos días en los que nos hemos enriquecido con los ponentes de primera línea en los debates que había a continuación y donde hemos disfrutado del clima de amistad y acogida del doctor Marcelo Palacios y Lucía, su esposa, así como de la doctora Isolina Riaño y tantas personas que hacían de estas jornadas unos días de aprendizaje y reflexión. Quiero destacar la importancia y trascendencia de los temas elegidos durante estos años, como el servicio de las ciencias y sus tecnologías siempre al bienestar de la humanidad, el compromiso universal por la dignidad del ser humano y los derechos y libertades fundamentales de toda persona respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina, sobre la violencia en contra de las mujeres, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, o el hambre y la pobreza, entre otros temas tratados. Por un lado, por la pluralidad en el enfoque de dichos temas, porque han supuesto siempre una llamada a conocer en profundidad los aspectos no solo bioéticos, sino jurídicos, económicos o de cualquier otro ámbito relacionado. Por otro lado, porque han sido y son una llamada también a la sensibilidad y al compromiso. Quiero destacar también la preocupación de la SIBI por estimular el interés de la bioética entre los jóvenes en todos sus congresos y actividades. Me ha dado una gran alegría comprobar que también en este año se ha invitado a los estudiantes de secundaria del Principado de Asturias a presentar sus trabajos y a debatirlos a continuación. El futuro de la bioética, nuestro futuro, es suyo. En la vida hay que tomar decisiones y a veces se acierta y a veces se yerra, tomando la decisión equivocada. En mi vida académica, en el año 1997, tomé la decisión de dedicar gran parte de mi tiempo, quitándosela al microscopio, a la reflexión bioética y hoy, al recibir este premio, compruebo que fue una decisión acertada. Ya termino. A mis años se vive mucho de recuerdos. Hoy estos recuerdos están llenos de agradecimiento por todo lo que he recibido de la Sociedad Internacional de Bioética. Agradecimiento por tu amistad, Marcelo, desde que en los años 90 me invitaste a los cursos de la Universidad de Cádiz que se celebran en San Roque. Y mi agradecimiento también a ti, Isolina, por el cariño que siempre nos has demostrado a lo largo de estos años. Muchas gracias a todos por su atención y presencia. Muchas gracias. Quisiera que hicieran extensivo este aplauso de reconocimiento a su gentil esposa, doña Isabel, que nos acompaña en el Congreso y que sin duda fue una guía fundamental en todos los logros de su vida. Isabel. A continuación, tiene la palabra Fernando Fombona Braga, presidente de COFAS, Cooperativa Farmacéutica Asturiana. Muchas gracias, Isolina. Autoridades, buenos días a todos y a todas. En nombre de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana, es un verdadero honor y privilegio estar aquí en la clausura del 12º Congreso Mundial de Bioética, organizado por la Sociedad Internacional de Bioética, SIBI. Durante muchos años, nuestra cooperativa ha tenido el privilegio de colaborar en el patrocinio de este importante evento y cada año nos sentimos más comprometidos con su causa y su misión. Este congreso representa una oportunidad única para reunir a expertos de todo el mundo y discutir los desafíos éticos más apremiantes que enfrentamos en el campo de la bioética, desde cuestiones relacionadas con la equidad en el acceso a la atención médica hasta dilemas éticos en la investigación y la práctica farmacéutica. Este congreso
Ha sido un faro de luz que guía nuestras reflexiones y acciones hacia un futuro más ético y humano. Como cooperativa farmacéutica y, por ende, como profesión farmacéuticos que somos los que la conformamos, entendemos la importancia crucial de integrar consideraciones éticas en todas nuestras actividades, desde el depósito de medicamentos hasta la distribución solidaria y equitativa de los mismos, hasta el asesoramiento y apoyo a nuestros clientes. Nos esforzamos por garantizar que cada paso que demos esté en línea con los más altos estándares éticos y morales. Nuestra colaboración con el Congreso Mundial de Bioética es una extensión natural de este compromiso. Al patrocinar este evento, no solo estamos apoyando la investigación y el debate en el campo de la bioética, sino que también estamos reafirmando nuestro compromiso con la ética en la atención médica y la promoción de la salud en todo el mundo. En este sentido, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al CIBI por organizar este congreso de manera impecable año tras año y por brindarnos la oportunidad de ser parte de este importante movimiento. También quiero agradecer a todos los ponentes, participantes y colaboradores que han contribuido al éxito de este evento y han enriquecido nuestras discusiones con sus perspectivas y conocimientos. En conclusión, me gustaría reiterar el compromiso de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana de seguir colaborando con la CIBI y con otros organismos en la promoción de la bioética y la ética en la atención médica. Sigamos trabajando juntos para construir un mundo donde la dignidad humana y los principios éticos sean siempre nuestra guía. Gracias a todos por su atención y participación en este importante evento. Y a los que no son de Gijón, espero que hayan disfrutado de la estancia y que tengan un buen viaje de regreso a sus hogares. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Jorge González Palacios Ortea, concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, a quien agradezco especialmente que desde el primer momento nos haya apoyado en la organización del Congreso, desde los grandes a pequeños detalles. Gracias. Compañeros de mesa, señoras y señores, muy buenos días a todos. Permítanme, en primer lugar, que disculpe la ausencia de nuestra alcaldesa Carmen Morillón. Por razones de agenda de última hora le ha sido imposible asistir a este acto de clausura, pero me ha insistido mucho en que les traslade sus saludos más afectuosos. Quiero, por supuesto, agradecer la invitación a esta clausura que hacéis al Ayuntamiento de Gijón de este 12º Congreso Mundial de Bioética, celebrado, como no, en nuestra ciudad, en Gijón, que es, como saben todos ustedes, la sede mundial de la bioética. Quiero felicitar tanto a Isolina como presidenta, como a Marcelo como presidente de honor, por el éxito de esta nueva edición 2024 y, por supuesto, también al premiado, al merecidísimo premiado Juan Ramón Lacadena. Quiero también destacar el enorme nivel de los ponentes, agradecer a todos los ponentes el que habéis participado, porque sin duda los ponentes y los asistentes sois la pieza fundamental para que este congreso siga celebrándose en nuevas ediciones. Quiero sobre todo también agradecer a aquellos que habéis venido de muy lejos. Me consta que algunos habéis tenido que venir en vuelos internacionales de larga duración y, por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Gijón, insistiros en ese agradecimiento a vuestro esfuerzo. Por supuesto, desde el Ayuntamiento de Gijón estamos encantados de participar y de poner nuestro granito de arena para que la CIBI siga teniendo este Congreso de Bioética. Y el agradecimiento que nos hace Isolina, nosotros lo hacemos a vosotros. El Ayuntamiento, por supuesto, está para estas cosas. Y desde aquí reiterar nuestro compromiso para seguir colaborando en la medida de nuestras posibilidades en las ediciones posteriores. Me uno a lo que decía mi compañero de mesa, de que hayáis disfrutado de la ciudad, de que tengáis un buen regreso a casa, pero sobre todo, si me permitís daros un consejo y pediros un favor, es que volváis muy pronto, que os estaremos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos. A continuación, don Pablo García García, viceconsejero de Política Sanitaria,
en representación de la consejera de Salud del Principado de Asturias, doña Concepción Saavedra, que no puede estar aquí por motivos de salud, y bueno, a quien también agradezco muy especialmente desde el primer momento su apoyo, el de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Muchas gracias, Isolina, muchas gracias. Concejal, miembros del comité organizador del 12º Congreso Mundial de Bioética, miembros del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética, Juan Ramón, ponentes, asistentes, colaboradores al Congreso. Buenos días a todos y a todas. Es un honor, de verdad que es un honor, representar al Gobierno del Principado de Asturias en un acto de esta trascendencia, en un Congreso que tiene un carácter mundial y que sirve para colocar a Asturias y, fundamentalmente, como decía el concejal, a Gijón en aquellas cuestiones de prestigio, ¿no? Quiero comenzar mi intervención, como bien decías, Isolina, felicitando en nombre de Concepción Saavedra, de la consejera de Salud, que no puede acompañarnos, por lo dicho, felicitar al comité organizador de este simposio y también a la presidenta del Comité Científico de la Sociedad, Isolina, quien tomó el relevo del fundador de la Sociedad, Marcelo Palacios, ahora presidente de honor del Comité Científico, por la acertada elección de este tema y la elaboración de un programa científico de primer nivel. Parece, la historia lo demuestra, que el acierto que viene de lejos. Hace casi un cuarto de siglo, en el primer Congreso Mundial de Bioética, el genoma humano y las consideraciones bioéticas sobre su estudio y la investigación en este campo ya fueron objeto de análisis pormenorizado y también, bueno, ilustrándonos en una cosa que empezaba a ser bastante novedosa, ¿no? Y como este es un tema que ha sido recurrente en varios congresos, es justo reconocer que en la SIBI supisteis ver el alcance de la innovación científica que se comenzaba a producir y que nos ha traído hasta aquí, hasta hoy. Por lo tanto, fuisteis en cierta medida unos visionarios porque hoy, unos cuantos años después, unas décadas después, en este congreso que estamos clausurando, estáis debatiendo sobre los aspectos bioéticos y jurídicos relacionados con la edición genética. Se trata, como hablábamos ahí a la entrada, de un tema muy específico y, lógicamente, poco conocido por la ciudadanía en general. Reconozco que por mí el primero. Pero de enorme interés y de actualidad, y con tal potencialidad que es de agradecer que expertos como ustedes, llegados de diferentes países del mundo, se reúnan para abordar y llegar a unas necesarias conclusiones que sin duda redundarán en beneficio de la humanidad. También quiero reconocer el papel de todos los participantes, personas que dedicáis una parte de vuestro trabajo, estudio, esfuerzo, dedicación intelectual a iluminar y despejar un camino, no sé si decir poco transitado seguramente, y también peligroso, en el que nos sirven atajos, pero que es necesario recorrer porque conduce a la esperanza, al bienestar y a la solución de problemas de salud de millones de personas que están esperando por ello. Por tanto, reitero de nuevo mis felicitaciones a todos, incluidos los más jóvenes, al alumnado de secundaria y bachillerato de varios centros educativos de Langreo y de Gijón, que bajo la supervisión del profesorado han realizado también sus reflexiones y sus trabajos sobre el impacto ético del uso de esta tecnología. No voy a extender demasiado porque ya lleváis 3 días hablando de esto y lo importante seguramente está todo dicho. Sencillamente decir que, efectivamente, la edición genética ya no es ciencia ficción. Ya se han aprobado fármacos para curar algún tipo de anemia que se transmite genéticamente y en un futuro cercano, sin duda, será posible la curación de otras enfermedades. Nosotros, como Administración, como responsables de las políticas sanitarias, nuestro objetivo no puede ser otro que conseguir que estas herramientas curativas lleguen a su destino, a las personas que padecen la enfermedad. Cuestión esta, la accesibilidad, que antes hablaba, que a nosotros, igual que a ustedes, nos preocupa, estando siempre en un lugar prioritario de nuestra agenda política sanitaria.
Nadie duda que a estas alturas que la medicina de precisión y las terapias genéticas nos van a permitir tratar de forma eficaz enfermedades antes incurables o prevenir las complicaciones de algunas enfermedades genéticamente determinadas. De hecho, en la sanidad asturiana estamos realmente comprometidos con ello. Recientemente hemos incorporado tecnología necesaria para realizar estos estudios genómicos de genes relacionados con la aparición de enfermedades hereditarias y el diagnóstico y el tratamiento de procesos oncológicos. Por tanto, la capacidad profesional ya la teníamos con especialistas extraordinariamente formados y creo que nos podemos sentir orgullosos de ofrecer esta herramienta al conjunto de la población. Pero estos avances no pueden ser solo para unos pocos, deben de llegar al conjunto de la ciudadanía. Son éticamente justos cuando son universales y se desarrollan con criterios de equidad. La edición génica y las terapias avanzadas que están revolucionando la medicina y la atención a las personas no pueden ser cosa de unas élites, de unos grupos o de países privilegiados que puedan financiarlos con sus recursos abundantes. El desarrollo biotecnológico cobra pleno sentido dentro de un sistema público de salud en el que no se excluye absolutamente a nadie y en el que se trata por igual a todas las personas, contribuyendo a la eliminación de las desigualdades. Sin el marco de lo público, sin la sanidad pública que financia la tecnología para la inmensa mayoría de los pacientes y familias que individualmente jamás podríamos pagarla, la investigación seguramente progresaría mucho más despacio y, sin duda, lo haría de una manera más desigual. Otra idea que quiero compartir es que los sistemas sanitarios debemos de buscar mecanismos que nos permitan acceder a esos tratamientos innovadores, hoy en día muy, muy costosos, sin poner en riesgo al conjunto del sistema. Por eso es especialmente importante la colaboración entre instituciones, investigadores y farmacéuticas para poder prestar la mejor asistencia posible al paciente y garantizar la equidad en los tratamientos. Ahí también hay una respuesta ética que nos compromete y compele a todos. Sin perder de vista la ciudadanía y los territorios. La pandemia nos dejó bien claro que compartimos un mismo planeta con miles de millones de personas que también participan de la salud global y es algo que no podemos olvidar. Y lo tercero, por enumerar, que quiero comentarles también tiene que ver con la respuesta ética a los problemas de salud. Toda investigación, toda esta tecnología fascinante, todos estos tratamientos costosísimos, a menudo para enfermedades poco frecuentes, han de ser compatibles con algo que no deja de ser realmente importante para la inmensa mayoría porque supone la base de la salud de las personas. Que esto llegue también a la atención primaria y a la salud pública dentro de los sistemas sanitarios. En Asturias disponemos de magníficas instalaciones para ello, de más de 300 dispositivos, bien lo conoce el anterior consejero, donde la inmensa mayoría de centros son pequeños consultorios que resuelven la inmensa mayoría de los problemas de salud de estas personas. Por lo tanto, son centros donde se ocupan de los cuidados en todas las etapas de la vida, que velan por la salud comunitaria y ofrecen seguridad y bienestar. Esta es una de las señas de la identidad pública asturiana con la que estamos fuertemente comprometidos, con una atención primaria y una atención a la salud mental de calidad comunitaria, implantada en el territorio y que debemos de hacer sostenible y que perdure en el tiempo. Por lo tanto, también todo esto que se habla aquí debe de llegar a la base del sistema sanitario. Y antes de concluir mi intervención, no puedo hacerlo de otra manera más que felicitando al galardonado del Premio SIVI 2024, al catedrático de genética Juan Ramón Lacadena, el que después de la glosa hecha por el doctor Palacios poco podemos añadir, ¿no? Sencillamente felicitarles por un año más haber logrado tener un congreso que ha sido un éxito, que ha sido una referencia internacional y que coloca a Asturias, como decía, que coloca a Gijón en el mapa del buen hacer. Muchas gracias a todos. Y ya para terminar,
el doctor Marcelo Palacios Alonso, presidente de honor del Comité Científico de la SIBI y su fundador, tiene la palabra. Hace 24 años me subí a este atril para inaugurar el primer Congreso Mundial de Bioética de la SIBI. La SIBI ya tenía 2 años. Había nacido en diciembre de 1997, algo así como para ser la jardinera de uno de los documentos, se ha dicho que el 5.º documento más importante de la historia de la humanidad, que es la Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina del Consejo de Europa, para mí siempre la Convención de Bioética, y que se abrió la firma en Asturias el 4 de abril de 1997, pero que el día antes había tenido sus representantes principales aquí en Gijón. Los colegas y contrarios políticos del Consejo de Europa, doña Leni Fischer, con la cual me unía al final una gran amistad de la democracia cristiana, y el señor Daniel Tarsis, liberal noruego, con el cual también me acabó vinculando un afecto y excelente relación. Por aquel entonces ella era ya presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, es decir, la razón de ser del Consejo de Europa, y él era el secretario general. Y consideraron que la Convención tenía que abrirse a la firma en Asturias, porque yo había sido su proponente y su ponente a lo largo de 10 años. Siempre me inunda una gran emoción el recordar estos hechos, porque yo ya no era miembro del Consejo de Europa desde hacía 4 meses y, sin embargo, ellos tomaron esa maravillosa decisión. Así que la SIBI surgió entonces y se abrió a conocimiento general en Gijón y en Asturias en un acto con su solemnidad en el Teatro Jovellanos. Y desde entonces ha ido creciendo, como se lee en el poema de Martín Fierro, sin meter ruido, pero haciendo cosas, como esas florecillas del campo que acaban siendo hermosas y dan fragancia, pero que no meten ruido al crecer. Eso es lo que hemos hecho. O como diría Fran Luis, hemos ido creciendo sin ser envidiosos ni desear ser envidiados, solo que nos dejaran hacer nuestro trabajo. Pero este fue posible por razones concretas que tienen ya un carácter prosaico. La primera, porque se constituyó un comité científico con personalidades del más alto prestigio de 18 países, que con su empuje, con su conocer, con su saber en todos los ámbitos del conocimiento filosófico, biológico, médico, jurídico, etc., dieron a esta institución un valor mundial increíble, hasta el punto de que he tenido la emoción de recibir el mensaje de que se considera como uno de los comités científicos más relevantes que se puedan encontrar. Pero claro, de poco sirve que tengas una idea si no tienes quien te mueve. La fuerza motriz fueron nuestros colaboradores, nuestros apoyos económicos, que hicieron posible, que creyeron en este proyecto, que creyeron en este comité científico, algunos de los cuales, algunos de cuyos miembros el alcalde de entonces, el señor Areces, me permitió que les llamara desde el ayuntamiento, porque yo partía sin fotos y sin nada, y así hablé con Israel, y hablé con Estados Unidos, y hablé con otros sitios, y aquí fueron llegando, y con Asturias, por supuesto. Esos motores fundamentales para cualquier cuestión creativa de este alcance, pues fueron esenciales. Es el segundo pilar que hizo posible que la SIBI acabara siendo lo que soy. El apoyo del Ayuntamiento de Gijón, que es esencial y que nos cedió un
excelente edificio ya desde hace años, como es el edificio histórico artístico de la Gota de Leche, la tercera gota de leche que se creó en Europa, la primera en Francia, no, me parece que la cuarta, la segunda y tercera en Barcelona y la tercera en Gijón. Pues ahí nos ubicaron en un edificio precioso, en un edificio que cualquiera de nuestros visitantes le llama la atención porque verdaderamente merece la pena conocerlo, ¿verdad? Y después, motores de otra índole. También tengo que reconocer, y yo pido aquí que me disculpen todos aquellos que nos apoyan. COFAS está desde el principio apoyando a la CIVI, pero también la Fundación Ramón Areces, que no tiene ninguna necesidad de apoyar a ninguna otra fundación y sin embargo nos apoyó a nosotros, no solamente desde una perspectiva económica, sino también enviándonos a los congresos y a las reuniones todo el material que tan valioso, que tanto interés tiene para quienes nos visitan, fundamentalmente en las exposiciones. Luego, el programa pedagógico. El programa pedagógico del cual han visto ustedes hoy una muestra que es verdaderamente espectacular. Hace años en un congreso se levantó de uno de estos asientos una persona y me dijo que era el secretario de Estado de Educación y que estaba absolutamente asombrado de lo que estaba viendo. Era chavales, a jóvenes y casi niños pequeños aquí plantearse preguntas pues a premios Nobel como podían ser Jan Dosset o Wole Soyinka, o preguntando entre sí, quizá a lo mejor haciéndolo con un poco de piquilla con sus propios compañeros que estaban en la mesa. Ellos fueron el motor con sus profesores, que no tenían ninguna necesidad de participar en este hecho, pero que se comprometieron enormemente con este proceso de enseñarlos y de entrar en un programa pedagógico que aún recuerdo como si fuera ahora al Premio Nobel Dosset decirme, en Francia esto no lo he visto nunca. Comprenderá que tengo razones para estar emocionado, por decirlo de alguna manera. Ellos fueron el trípode y siguen siendo la joya de la corona de la CIVI. Sin ella, la CIVI sería otra cosa muy distinta y con ella la CIVI estaría perfectamente justificada. No nos necesitaba a nosotros la CIVI, solamente al programa pedagógico para cumplir una tarea excepcional. Y en este sentido entramos en un proceso de comunicación al mundo exterior de una nueva filosofía existencial que se puede considerar la bioética y que entiende los planteamientos de la ciencia y tecnología desde el punto de vista de la armonía con la naturaleza y con los derechos de los seres humanos. Eso es la filosofía de la Sociedad Internacional de Bioética. Se ha dicho en su día que la ciencia y la tecnología no hacen templos y tampoco hacen tumbas. Eso las hacemos nosotros, los que aplicamos la ciencia. Y el famoso biólogo Rostand dijo una frase que el profesor Lacadena se la he oído decir en otros términos, y posiblemente sin atribuírsela a Rostand, que decía que el ser humano con las nuevas tecnologías está intentando ser Dios antes de haber aprendido a ser hombre. Y verdaderamente eso es lo que la CIVI quiere plantearse, que no puede tener futuro. Es decir, el ser humano tiene que ser siempre ser humano. ¿Te recuerdas, no, Lacadena? Tú sueles decir, estamos jugando algunos científicos a ser dioses. ¿Verdad? En ese orden de cosas, evidentemente, tenemos unos mecanismos absolutamente esenciales. Tenemos unas dotaciones magníficas los seres humanos. No queremos ser dioses, ni queremos hacer tumbas, ni queremos mandar bombas, ni mandar submarinos, ni ver cómo en muchos lugares pues la gente se muere de una manera absolutamente infame por quienes no tienen el menor respeto ni la menor empatía por la vida humana. Sea como en el país de nuestra querida Svitlana Pustovich, miembro del Comité Científico en Ucrania,
o sea, como está sucediendo ahora en Brasil, en nuestro querido Borneo, donde la gente se muere por las inundaciones y porque faltan las instalaciones y los recursos. Pero en cualquier lugar de la Tierra podemos encontrar, en España mismo, donde hay muchas deficiencias y carencias que hay que subsanar. Y la CIVI dice que disponemos de dos valores esenciales. El primer valor es la razón. Nosotros no somos seres racionales, somos seres dotados de razón. Y esta, a través del raciocinio, puede actuar de una forma racional o irracional, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es la racionalidad que la CIVI persigue? Pues aquella entendemos que va guiada por los valores humanos que nos hemos dado. La dignidad, la libertad, la seguridad, la igualdad. Esos son verdaderamente los valores que nos hacen ser seres racionales. No presumamos de serlo sin más. Porque si no seguimos esas pautas, si no hacemos valer y poner en valor los valores humanos que nos hemos dado, que nos hemos atribuido, entonces no podemos catalogarnos de seres racionales, sino de seres irracionales o incluso arracionales. De manera que esa es, en primer lugar, una de las cuestiones fundamentales en las cuales la CIVI se fundamenta. Vuelvo a decirlo, sin meter ruido, sin jactarse en absoluto, simplemente por el hecho de que considera que ese es el camino. Y segundo hecho es la palabra. La palabra es el arma fundamental. Por eso esta mañana a los jóvenes les decíamos que en vez de utilizarla con los fines que puedan ser pervertidos o utilizarla sin que establezca el diálogo preciso para que cosas tan sensibles y tan conflictivas como son el tema de la aplicación de estas nuevas tecnologías, la CRISPR, que se sepa entender el diálogo, que se discuta, que haya competencia de inteligencias y de conocimientos, que no vivamos como yo viví en el Canadá, en una reunión del Comité de Bioética de España, para conciliar los falsos entendimientos entre la política, la ciencia, la tecnología, la bioética y todas estas cuestiones. Tenemos la obligación de entenderlos, tenemos esa obligación. Tenemos que construir un futuro que está en gran medida en sus propias manos y en las de otras instituciones como Mar de Niebla, que desarrolla una tarea esencial y que este año no pudo estar con nosotros. Para mí, que ya se termina el tiempo de la intervención, es una enorme satisfacción verlos aquí. Sé que la inmensa mayoría, porque en este tiempo he tenido ocasión de recibir información al respecto y comunicaciones, sé que llevan de nosotros el mejor mensaje, que el comité, que la CIVI y su comité científico y todo su grupo de colaboradores pertenecen a una sociedad moderna, civilizada, dialogante, que dispone de todos los recursos y medios para que podamos lograr el entendimiento y que entendamos un mundo mejor, empático y en paz para el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a pasar ahora a la intervención de clausura, que tenemos pues el gran honor y el privilegio de tener con nosotros a la doctora Alta Charo, profesora emérita de Derecho y Bioética de la Universidad de Wisconsin-Madison, que nos va a hablar aprovechar el potencial global de la edición del genoma. Gracias. Thank you all.
Muchas gracias a todos, especialmente al doctor Palacios y Solina, Luis, al comité de la CIVI por haberme brindado el honor de ser la última ponente y a todos los asistentes por la paciencia para estar aquí sentados para la última charla del día. Espero que disfruten mi charla porque se están perdiendo disfrutar de Gijón y de Asturias. Y pues me voy a dirigir a ustedes en inglés porque no tengo suficiente nivel de castellano. Pueden hacer uso de la traducción simultánea. Ayer, durante la comida, escuché a los colegas de Malawi tenían que contarnos, hablando de un sueño maravilloso. Hablaron de todos estos eventos y tecnologías como un sueño fantástico, maravilloso, y que toda persona viva importa, y que es fantástico ver cómo se cura todo el mundo. Eso es un sueño fantástico, pero realmente este sueño, cuando te levantas por la mañana no significa nada para ti. Voy a contarles durante los próximos minutos algunas cosas que ya han escuchado en estas conferencias, pero que espero que se les quede en la cabeza. ¿Cómo podemos hacer que ese sueño del que hablaban mis colegas sea una realidad y dejar de estar en ese estado dormido? Voy a mirar, no sé cómo paso a mi próxima diapositiva. Si alguien me puede ayudar, por favor. ¿Puede alguien, por favor, ayudarme para pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Es ese el botón? Vale, perfecto, gracias. Aquí va. Bien, debería contarles, en términos de mis áreas de conflicto, sí que me pagan para ofrecer consejo sobre aspectos bioéticos y regulatorios a dos empresas específicas. Una es Vortex y otra es CSL, que es una empresa australiana. También voy a hablar de algunos aspectos o proyectos en los que yo participé en Estados Unidos. Por ejemplo, uno de ellos es un informe del comité NASEM. También fui copresidenta del comité organizador del tercer comité internacional sobre edición genómica. Probablemente, si miramos hacia atrás en la década de los 20 y pensaremos que esa fue la década cuando la terapia genética y la modificación genética se convirtió en una realidad. Y quizás esto pasa cada día. Por ejemplo, se publicó hace 4 días nada más. Parece que hubo un trastorno genético que causa la sordera y que incluso puedes identificar antes del nacimiento. Y este bebé creció con ese trastorno de sordera y sus padres hablaron de cómo esta terapia particular de forma inmediata les mostró la posibilidad de escuchar como un susurro, y era su sueño que pudiesen escuchar sus voces, y este sueño se ha convertido en una realidad. Ya podrían escuchar sus voces y ahora ya conocen a Victoria Gray, que es la cara de la edición genómica, como la primera persona que ha podido conseguir curarse de esa anemia falciforme gracias a esta terapia de edición genómica. Y esto es lo que nos contaba en Londres en el 2023, y les muestro aquí la cita. Tuve una experiencia muy, muy difícil como paciente, con muchísimos niveles de dolor. No podía trabajar, no podía disfrutar de la vida. Llegó un momento en que decía de que quería que los doctores dejaran que las tratasen y que la permitieran morir. Y hablaba con mucha emoción cuando acudió a la reunión y dijo: yo no quiero vivir así, nunca más. Y de repente, cuando le administraron esta terapia con estas células madre editadas y le permitieron llevar la vida que ella quería vivir y que ahora estaba disfrutando a tope. Y esto es una prueba de que los milagros sí que pueden existir y que el Dios y la ciencia pueden coexistir. Y esto lo dijo ella. Nosotros allí en la sala, cuando la escuchábamos hablar sobre ese cambio que se produjo en su vida, llorábamos de emoción.
Pero no podemos pensar que esto es un camino fácil, ni mucho menos, porque este tratamiento no solamente es súper caro, pero además es muy complejo, porque para poder realizarlo hay que editar las células fuera del cuerpo. Comenzamos con regímenes o con pautas de quimioterapia, es decir, el paciente tiene que estar muchos días en el hospital, con muchos riesgos que tiene que asumir. Luego quitamos células de la médula ósea. Luego cogemos esas células y se tratan en el laboratorio antes de volver a meter esas células al laboratorio. Y obviamente, bueno, pues esta mujer, pues o cualquier paciente, pues no sabía que le iba a pasar todo esto. Simplemente iba de un lado hacia otro, a donde la mandaban, dependiendo de las instalaciones que podían ofrecerle este tratamiento y también la experiencia de los médicos. Así que parte del problema de este enfoque es que no solamente es muy sofisticado desde el punto de vista técnico y muy caro de administrar desde el punto de vista farmacéutico, pero desde el punto de vista paciente es muy complejo, es arduo, te lleva mucho tiempo y también que es una terapia un tanto dolorosa y al final pues el paciente pues está en una situación muy frágil. Y si quieres tratar antes de que haya aparecido de forma completa la anemia falciforme, pues no lo puedes tratar. Este es un artículo que se publicó la semana pasada sobre el primer paciente que comienza con una nueva terapia génica celular para tratar esa anemia falciforme. También se puede tratar con esta terapia otras enfermedades. Este artículo menciona que en este momento, en la actualidad, el proceso es tan complejo, lleva tanto tiempo, que la empresa Bluebird calcula que solamente se puede tratar las células de 85 a 105 pacientes al año, incluyendo no solamente pacientes de anemia falciforme, sino también pacientes de enfermedades más raras como beta-talasemia, etcétera, etcétera. Así que tenemos que tener en cuenta que se necesita quimioterapia, sustitución de células madre, necesitamos equipamiento técnico, necesitamos expertos muy formados. Estas terapias no son sostenibles en la actualidad, pero sí que son desarrollos y descubrimientos emocionantes, pero no son practicables. Y eso pasa en Estados Unidos, en el norte de Europa o en Australia. Hay países que tienen más riqueza que cualquier otro país del mundo y, sin embargo, con estos países ricos tampoco se lo pueden permitir ni financieramente ni tampoco logísticamente. Así que, ¿por qué seguimos en ello, no? ¿Por qué seguimos intentándolo? La razón es que nos brinda unos beneficios inimaginables. Este es el sueño. Tenemos una terapia ante nosotros en que con una intervención se cura el paciente. En vez de estar tomándote una pastillita todos los días o con transfusiones cada semana durante toda tu vida, tú entras una vez y ¡pum!, te curas. Una y hecha. Esa es la frase que utilizamos en inglés. One and done. Una y hecha. Y para este tipo de abordajes de una vez y todo hecho, pues la verdad que no estamos muy acostumbrados, pero sí que es verdad que ya hemos tenido fármacos del uno y hecho, te tomas una pastillita y ya está. Hemgenix para tratar hemofilia B, Roctavian para tratar hemofilia A, con una única dosis también una gran efectividad del 96%. Zolgensma también muy útil y muy efectiva con una sola administración para tratar la atrofia muscular espinal. Y luego tenemos otras como Abecma o Kimiriar. Abecma, como he dicho, que ha mostrado una tasa de efectividad del 72%, y Kimiriar, que ya lo he mencionado. Si puedes tratar a las personas una sola vez, una intervención y la cura, podrías mejorar su vida enormemente. Y bueno, tienes otros beneficios para la sociedad, se pueden convertir en ciudadanos productivos, miembros productivos de sus familias, tienen beneficios para todo el mundo en la comunidad, además de para el paciente. Y por eso seguimos dándole caña a este tratamiento y no lo dejamos. Así que ahora mismo tenemos una lista que va creciendo más y más de terapias genéticas aprobadas y de terapias de edición genómica. Casgevy, aquí tengo un poquito de conflicto porque yo trabajo para Vertex, para la anemia falciforme, pero tenemos otras como por ejemplo Levidis,
para la distrofia muscular Duchenne. Hay como 15 autorizaciones o aprobaciones, licencias en Estados Unidos, no sé cuántas aquí en Europa. Pero bueno, esto va a velocidades vertiginosas. También hay limitaciones. Por ejemplo, en los ámbitos de terapia genética tradicional para tratar, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, que provoca una debilidad muscular y al final el fallecimiento de las personas que transportan este trastorno. La terapia genética confía en un vector viral, el que llamamos aquí, que ven en pantalla, AAV, estos vectores. Y el problema es que estos vectores crean una especie de respuesta del sistema inmunológico ante ese virus. Y si necesitas tener una segunda dosis, si no es una vez y hecho, necesitas una segunda, no la puedes hacer, porque el cuerpo ahora va a tener una reacción contra ese vector. Así que trabajamos pues con una moneda de doble cara, ¿no? Lo que parece que es algo que va a curar, pues al final no cura, porque no te permite una segunda dosis. Luego, además, tenemos a tener aprobaciones basadas en puntos de corte subrogados. En vez de esperar a ver cuál es el resultado clínico, tenemos unos marcadores muy pobres, no sé, como algún marcador sanguíneo o un aumento de temperatura o una debilidad de fortaleza muscular. Entonces, como vemos que ya funcionan algunos aspectos y queremos aprobar esa terapia cuanto antes, tenemos unos puntos de corte un tanto débiles. Digamos, este marcador o esta señal inicial simplemente vemos si fue confirmado con ensayos clínicos y ya está. Pero a veces no se confirman años más tarde. A veces las empresas no realizan el seguimiento para realizar esas confirmaciones y eso supone un desafío. Necesitamos un seguimiento a largo plazo. Trabajamos en un ámbito donde necesitamos entender las consecuencias a largo plazo de la edición genética o del reemplazo de células madre. Y esas consecuencias no se ven de hoy para mañana. Necesitamos paciencia, necesitamos seguimiento. Seguimiento tiene que estar presente en cualquier ensayo clínico, pero en estos casos es incluso más importante. Aquí estamos hablando de seguimientos de 5, 10, 20 años para asegurarnos que entendemos cómo funciona esta terapia en el cuerpo de esa persona. Y en el curso de estos años, las empresas se van, desvanecen o de repente pues se fusionan con otra empresa, o el doctor que trataba al paciente se ha jubilado y ahora hay otro doctor. Es muy difícil tener esa continuidad y no tenemos, bueno, pues un sistema para anticiparnos a esas pérdidas y a las necesidades prácticas de ese seguimiento y de esa continuidad durante 20, 30, 40, 50 años. La FDA de mi país, la Food and Drug Administration, ha recomendado al menos 15 años de seguimiento para la mayoría de estas terapias. Imagínense. Y luego, como ya he mencionado, con casting hay algunos trastornos que necesitan tratarse incluso antes del nacimiento. Hay ventajas, sobre todo si utilizamos cosas como los vectores virales, necesitamos unas dosis mucho más pequeñas porque el feto es mucho más pequeño y a veces hay tejidos en el cuerpo a los que podemos acceder de forma más fácil a través del líquido amniótico, o quizás se trata de un trastorno multisistémico, por ejemplo la fibrosis quística, que afecta a diferentes órganos, el órgano reproductivo, etcétera, etcétera. Incluso tejidos. Así que podría ser difícil, una vez que nazca el bebé, meter los genes en todos los sistemas afectados. Sin embargo, cuando el bebé está en el útero, puedes tener una mejor biodistribución y tratarlo de forma mucho más efectiva. Pero eso significa que necesitas hacerlo cuando la mujer todavía está embarazada, cuando el cuerpo de esa mujer gorda está entre tú, y la mujer, y ahí tenemos en medio el bebé, y es difícil acceder. Así que hay muchas limitaciones de estas terapias genéticas. Algunas de estos problemas se están atajando gracias a los avances técnicos. Hace un par de días Luis nos habló de los avances de la edición genética y algunos nos ayudarán enormemente, obviamente. Pero hay muchos otros obstáculos que todavía no se han superado.
Si queremos llegar al momento en el que pues lleguemos más cerquita de la realidad, necesitamos un enfoque, un abordaje mucho más holístico. Se organizó una reunión internacional, la tercera cumbre internacional sobre edición genómica, y en aquel momento nos dimos cuenta de que necesitamos un mayor compromiso. Necesitamos hablar de un compromiso para llegar a medios que sean equitativos, financieramente sostenibles y accesibles para todos. Además, necesitamos también tener en cuenta las variaciones de los diferentes colectivos humanos, porque habrá diferentes efectos secundarios dependiendo de la población, y ver cómo todos estos efectos secundarios se pueden correlacionar con las diferencias genéticas entre ellos. Los costes y la infraestructura. Necesitamos conocer esos costes y las necesidades de infraestructura de la terapia génica actual, y estos costes y esta infraestructura actualmente no son gestionables. Tenemos posibilidades técnicas trasladándonos de ese sistema ex vivo tan caro que utilizamos para Victoria Gray y pasarnos a un sistema in vivo, donde simplemente inyectamos algo en el cuerpo humano y ya está. Y luego necesitamos fortalecer todos los sistemas de salud en general. Y bueno, ya les mencionó algún otro colega durante la conferencia una referencia a este informe. El Instituto Innovador de Genómica tiene su sede en la Universidad de California en San Francisco, y ellos lo que hicieron fue elaborar un análisis súper sofisticado de los retos que había para intentar poner esa terapia en las manos de la población. Entonces intentaron evaluar, pues los retos financieros para intentar tener una terapia que se nos pudiéramos permitir todos. No puedo dedicar mucho tiempo en esta diapositiva, pero aquí lo que vemos son los grupos de interés clave en el ecosistema farmacéutico, y lo tenemos en los estadios más precoces y en las fases más tardías del tratamiento. Estos serían todos los grupos de interés que están implicados en el desarrollo de cualquier terapia, desde el descubrimiento y la investigación preclínica, los ensayos clínicos, la aprobación regulatoria, la fabricación y la distribución. Todo esto necesita dinero. Incluso los académicos que hacen la investigación tampoco tienen los recursos para fabricar las cosas que cumplan un estándar cuando pasamos de la investigación de laboratorio a la investigación con seres humanos. Así que necesitamos unas prácticas de fabricación que satisfagan una serie de criterios y estándares, y son muy caras. Así que, lo que hacen es externalizarlo, subcontratarlo, y entonces esos de afuera te piden mucho dinero. Luego tenemos la sección del medio, los ensayos clínicos que se realizan bajo la autoridad, las agencias regulatorias, la EMA de aquí en Europa, la Agencia Europea para Medicamentos, la DEA nosotros en Estados Unidos. Obviamente los ensayos clínicos, si son muy largos de duración, cuesta más dinero. Y nosotros además ahora intentamos hacerlos todos muy éticos, y eso añade costes. Pero muchas veces esos ensayos ahora son multinacionales, hay muchos países implicados. Muchos de los trastornos, o sobre todo enfermedades raras, que son objeto de esos ensayos clínicos, pues tienen pacientes en diferentes países. Por eso necesitamos pacientes de diferentes países con diferentes normas, diferentes leyes, diferentes estándares en cuanto a cómo realizar esos ensayos clínicos. Y los estándares de regulación para la aprobación pues también van a variar de país a país. Y todo esto hay que homogeneizarlo. Además, tenemos leyes de propiedad intelectual. Necesitamos herramientas, equipamiento, necesitamos elementos, y cada uno de ellos, pues tiene que estar también sujeto a esa propiedad intelectual. Y todo esto lo que hace es añadir más costes. Y para finalizar, en la última etapa, cuando ya llegamos casi al punto de la aprobación y el marketing, estamos ahora en el sector de hacer dinero,
fabricación y distribución. ¿Por qué? Porque van a intentar recuperar los costes de estas inversiones y van a estar cobrando todo lo que puedan, van a cobrar todo lo que puedan, dependiendo de la legislación en cada país, claro, que se les permita. Esos son los grupos de interés que tenemos que tener en mente cuando pensemos dónde puedo inducir el cambio que va a resultar en un precio más bajo al final de este proceso para que se lo puedan permitir todos los pacientes del mundo y no solo algunos. Todas estas entidades tienen que desempeñar un papel. Lo que podemos hacer es simplemente preguntarnos, ¿podemos encontrar otro modelo de fijación de precios alternativo? Bueno, podemos adoptar o abrazar un modelo simple o sencillo de coste plus, en el que se calcula el coste de los bienes y el trabajo o la mano de obra, además de ese plus, además de un margen de beneficio predeterminado o determinado antes de comenzar con todo. Entonces tendríamos, si tenemos una población, un colectivo muy amplio y tenemos estos ingresos en exceso que podrían subvencionar estas terapias de enfermedades raras. Otra versión de un modelo de fijación de precios que nos podría ayudar es lo que llamamos la fijación de precios basada en los resultados. Decimos, solamente pagamos si obtenemos una serie de resultados. Y eso parece muy sensato, ¿vale? Muy coherente. Porque vincula el valor de la cura al valor que la empresa obtendrá en términos de beneficios por haber desarrollado ese tratamiento, esa cura. Así que de un otro modo es una forma de compartir riesgos y ahora se comparten los riesgos entre las fabricantes y las aseguradoras. Sin embargo, bueno, pues es un reto desde el punto de vista logístico porque tienes que hacer seguimiento de todos los pacientes y ver cómo les va cada año durante 20 años para calcular cuánto dinero vale ese tipo de aprobación de tratamiento de 20 años. Y eso no es fácil de hacerlo. Ahora en Estados Unidos están intentando hacer algo parecido y bueno, quizás con los avances de la computerización y las nuevas tecnologías en unos años podamos realizar este cálculo. En algunos países donde hay sistemas sanitarios nacionales, pues sí que pueden tener sus registros nacionales y hacer un seguimiento pues más fiable. Así que la experiencia en otros países, no de Estados Unidos, pues quizás sea mucho más positiva. Pero es una buena manera de vincular el valor intrínseco con el beneficio. Y luego tenemos otro modelo que la gente del Instituto de Innovación que comenté de Suiza presentó. Lo que hicieron es, después de muchísima investigación, ya tenían una idea de cuánto dinero invierte una empresa en el proceso de desarrollo, incluyendo también el desarrollo de las cosas que no funcionan, porque hay muchas cosas que no funcionan, hay muchos fracasos durante toda esta trayectoria. Y básicamente estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Y bueno, parece que a veces eso no es tan caro como parece, pero bueno, cuando lo miramos en todos los costes, metemos todos los costes, pues puede ser realmente un coste bastante ingente. Y luego calcularon, bien, cuál es el coste de oportunidad de esos 1.000 millones de dólares gastados, invertidos para este farmacoterapia, cuál sería el retorno. Y basándonos en esto dijeron, bueno, vamos a tomar 7 años como el marco de tiempo para recuperar los costes de investigación y desarrollo. Bueno, vamos a tener un modelo de no beneficio. Es decir, los inversores tendrían un menor retorno. Y luego, bueno, pues vamos a dividirlo todo por el número de pacientes por año y sorpresa, sorpresa, a ver qué obtenemos. Bueno, quiero que se den cuenta que en este momento los precios, los números, las cifras que barajaban eran, bueno, que incalculables y que no se podía permitir la mayor parte del planeta, ¿vale? Así que tenemos un precio por paciente de $200.000.
que sería, bueno, pues un retorno de 1.000 millones de dólares a lo largo de 7 años. Esos son 1.000 veces menos de lo que cuestan ahora estos fármacos. Es decir, esto que parece que es una cantidad ingente no se puede comparar a lo que cuesta en realidad ahora. Estos investigadores lo que hicieron fue calcular con unas cifras muy bajas, porque necesitamos meter otro factor por 1.000 para meter a todo el mundo del planeta. Así que sí que nos da un poquito de idea de la escala del problema, pero vamos, no tiene nada que ver con lo que en realidad cuesta. Pero bueno, al final lo que tenemos es alguna idea de cómo podríamos realizar esos cálculos. ¿El reto cuál es? Bueno, necesitamos que los aseguradoras no pueden pensar que haya una terapia y que vayan a financiar y que vayan a tener un retorno completo. Necesitamos, bueno, pues una terapia que pueda ser permisible con la mayor parte de la gente. Pensemos que la mayor parte de los ciudadanos del mundo al final tienen una hipoteca, tienen colegios, educación que pagar, etcétera, etcétera. Así que muchos de ellos, bueno, pues a lo mejor lo que al final van a hacer es decir, bueno, pues si necesito esta terapia, pues la pago, pues es un pago de suscripción a una aseguradora para que poder acceder a esa terapia, y cuando ya no necesite esa terapia, pues dejo de pagarlo. Así que lo que hacemos es, bueno, pues expandir un poquito el coste entre más empresas y entre más gente. Ese sería el primer nivel, ¿no? Intentar reducir el precio y hacerlo más accesible. El segundo nivel sería la posibilidad de tener más competencia en el mercado. Este es un artículo que se publicó hace 3 semanas de Pfizer. Y bueno, pues es sobre la aprobación de la terapia genética, la primera de Pfizer, que establece un showdown con CSL en hemofilia B. Son empresas como Pfizer que lo que hacen es intentar hacer que los precios sean más atractivos. CSL utiliza pues una serie de acuerdos. Pfizer lo que ofrece es una garantía. Si la terapia funciona, entonces bueno, pues la aseguradora invierte, y si no, no invierte. Pero las cosas van más allá de una estrategia de precios. Vamos a ver cómo podemos acelerar el desarrollo para hacer que sea más barato y más rápido de desarrollarlo. En primer lugar, necesitamos unas tecnologías de plataforma estandarizadas. Luis ya nos mostró una diapositiva durante su ponencia al respecto. Tenemos una plataforma y simplemente vamos cambiando la diana, cambiamos. Y así los fabricantes pueden acelerar el proceso porque tenemos un proceso estándar, y además también las empresas tienen también pues más confianza en la plataforma a la hora de realizar evaluaciones porque ya conocen la plataforma. También procedimientos operacionales que sean detallados y también estándar para que valgan para diferentes enfermedades. Y para finalizar, tener también nuestros propios métodos no virales para la modificación genética, porque esos vectores virales son un gran peso de ese gran coste y suponen un gran obstáculo. Esos vectores virales habría que intentar eliminarlos, así que necesitamos otros métodos alternativos. Estos retos de fabricación sí que es verdad que van a ir desvaneciéndose a lo largo del tiempo a medida que nos vamos familiarizando con el tema, pero las instalaciones también tienen que satisfacer una serie de criterios, como los vemos ahí. Por ejemplo, pues tienen que tener, bueno, pues unos sistemas de aseguramiento de la calidad para cumplir los estándares, etcétera, etcétera. Y esto lo aprendimos durante la COVID-19, que si no teníamos las instalaciones a nivel local, no podrías tener las vacunas y no podrías distribuirlas. Necesitamos una descentralización, de la fabricación. Sobre la normativa, y me gustaría preguntar cuánto tiempo me queda para ver si voy bien. Esto no quiero que se lo lean entero, obviamente, solamente es para darles una idea de la duración
de estos ensayos clínicos o de todo el proceso normativo, por lo general, porque muchas veces vemos que va en torno a 7-10 años. Eso es muchísimo tiempo. Y si piensan en todo el dinero que se va ahí, los inversores están buscando un retorno de la inversión y es, por tanto, un periodo larguísimo. También es un periodo larguísimo para los pacientes, porque están durante todo ese tiempo recibiendo unos tratamientos que al final no saben si van a funcionar o no. Y hay varios aspectos de todo este proyecto, de todo este proceso de desarrollo que se tiene que buscar si se puede reducir para reducir absolutamente todo lo demás. Por ejemplo, si dejáramos de usar animales vivos y pudiéramos usar organoides y ensambloides, podríamos también reducir este tiempo y también el uso de la inteligencia artificial, que nos daría más datos. A lo mejor eso nos puede hacer avanzar mucho en cuanto al tiempo, de además mejoraríamos en cuanto a bienestar animal. La semana pasada hubo una reunión de la Sociedad Estadounidense de Tratamientos Génicos y Peter Marks, que es el responsable del Centro de Biológicos de la FDA, dijo que estamos en un momento muy emocionante. Ahora tenemos ya 20 indicaciones y 19 productos aprobados, pero esto sigue teniendo muchos problemas de fabricación, retos de fabricación para cumplir plazos y sobre todo por toda la diversidad de entornos normativos que hay en el mundo. También dijo que hay productos que probablemente funcionan, pero que no se están produciendo porque se tarda tanto en pasar todo ese proceso que los inversores no quieren esperar para conseguir ese retorno de la inversión. Así que no son comercialmente viables y eso es horrible porque estamos resolviendo el problema financiero, el problema normativo y aún así no llegan. Y luego también hemos visto que las agencias normativas, las principales, la EMA, la FDA, la Australia, la japonesa, la brasileña, deberían coordinarse con las para armonizar algunas de las normas para las pruebas preclínicas y clínicas para tratar de reducir también esos tiempos. Pero más allá de eso, también tenemos que buscar otras posibilidades que reduzcan o faciliten un poco todo el proceso. No voy a hablar otra vez del tratamiento Victoria Gray, del tratamiento de niño de Bluebird, la ablación de la médula ósea, de lo de las células madre, todo esto ex vivo es cansadísimo. Estamos buscando algo que sea realmente edición in vivo para que se pueda hacer algo fácil, editar los genes, editar las células y mejorar en el acto, in situ, en directo. Antes alguien se ha identificado como fan de la ciencia ficción, yo también. Y por supuesto en Star Trek, no sé si os acordáis de que trataban a las personas apretando el brazo. Se oía algo así como un ruidito y ya estaba curada la persona, como si fuera magia. Pues algo así. Yo creo que es el futuro en el que está pensando todo el mundo, es el futuro en el que ya soñábamos en los años 60 cuando empezó Star Trek. Pues sería algo así. En comparación con los tratamientos ex vivo que consisten en sacar, corregir y volver a meter, pues in vivo sería la inyección de un vector viral o no viral que contiene los elementos terapéuticos. Parece mucho más sencillo, ¿no? Allá hay ejemplos, hay Intellia y Regeneron que están introduciendo Cas9 mediante una inyección intravenosa. Y la persona recibe esteroides antihistamínicos, va a la clínica, les ponen una inyección intravenosa. La mayoría hemos sufrido alguna vez esto, nos ponen una inyección y ya te puedes ir a casa. Te ponen una inyección intravenosa, una vía, y te puedes ir a casa. Y
Lo que nos pone es una nanopartícula lipídica, un glóbulo de grasa que se metaboliza cuando llega a las células diana. Y se expresa en hepatocitos, en las células del hígado, porque son los que componen el 80% de la masa del hígado. Lo siento, me he perdido, a ver si me vuelvo a encontrar. Sí, los hepatocitos atraen esas nanopartículas lipídicas y entonces, desde el punto de vista de fabricación, esas nanopartículas pueden reducir la complejidad de fabricación, por eso se usan. Y ahora estamos en ensayos de fase 3 en poblaciones pequeñas, pero se están ampliando a poblaciones más grandes, sobre todo para afecciones genéticas como la mutación del TTR en las proteínas hepáticas. Y hasta ahora los resultados son muy prometedores, que han durado 1 año o más. Eso es maravilloso porque, primero, tenemos ya sistemas in vivo, ya no te tienen que dar quimioterapia durante meses en el hospital. Luego además te dan un vector de entrega con una nanopartícula lipídica que atrae tu propio hígado, y además vemos que la respuesta es muy buena. Estamos avanzando a nivel técnico, pero luego además si lo combinamos con avances normativos y si lo combinamos con modelos no animales, pues poco a poco cada uno de estos bloques, si facilita y si reduce los tiempos y si reduce además el precio, nos va a dejar unos tratamientos de edición génica mucho más fáciles, baratos y cortos. Por ejemplo, se está haciendo para la ceguera en niños, unos pocos niños que han recuperado la vista de repente. Esto sí que durante mucho tiempo cualquiera habría pensado que esto era magia. Y ahora ya hay niños, pocos, y solamente de momento en ensayos clínicos, pero es el primer paso, ya está pasando. Y quería cerrar en los últimos minutos que me quedan hablando más en general de cómo incorporar conceptos como igualdad en el proceso de innovación, porque hasta ahora estamos hablando de tratamientos génicos, edición génica, pero este problema está presente en todo el mundo, en todos los tratamientos emergentes, innovadores. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar desde el principio en maneras de hacer todo esto más asequible? Vamos a ver un ejemplo concreto. Durante la pandemia, era muy importante entender el nivel de oxígeno que tenía un paciente, ¿no? Para ver exactamente cuánto daño estaba causando la enfermedad. Y era bastante habitual que la gente utilizase una oximetría de pulso. Te pones un aparato en el dedo y te dicen cuál es tu nivel de saturación de oxígeno. Eso es un aparato que se lleva usando décadas, desde los años 60 o 70. Y resulta que las lecturas no eran demasiado precisas, porque como lee por la piel y lo hace con luz para percibir cuánta sangre hay, pues parece que el tono de la piel influye, y entonces no servía para gente de color de piel que no fuera blanca. ¿Por qué? Porque nunca se había testado en gente que no fuera blanca. Entonces, ahora de repente, o durante la pandemia, lo tenía que utilizar toda la población, y resulta que a gran parte de la población del mundo no le servía porque no se había testado en su tono de piel. Entonces, si uno quiere realmente hacer innovaciones igualitarias, tienes que tener la imaginación suficiente sobre la cantidad de personas y la variedad de personas, la diversidad de personas que puede utilizarlo, que puede necesitarlo. Entonces, a la hora de desarrollar un tratamiento tienes que pensar en todas las afecciones y las enfermedades que puedan tener las personas, todas las personas. Y para eso tienes que pensar no solamente en qué enfermedades puede tener la población del mundo, sino en qué come, qué cultura tiene, etcétera, para realmente que lo que hagas funcione. Para asegurarte de que no crees fármacos o dispositivos que no funcionen para toda la población. Así que el comité en el que yo trabajo
habla de esto y hemos sacado una lista de observaciones. Por ejemplo, esto es de la revista Vox, que habla de cómo hasta ahora la mayor parte de los genomas referenciados. Bueno, básicamente esto ya lo dijo Montorio el primer día, que el genoma no es representativo, no hay datos representativos de toda la población mundial, ni de todas las variaciones genéticas típicas de otros grupos de población. Y puede que haya cosas que funcionen mejor que otras en presencia de ciertas variantes genéticas. Entonces, lo primero es que es un gran obstáculo para cualquier avance de la medicina, porque lo primero que necesitamos es un genoma completo de todas las partes de la población. Es algo evidente, pero no era evidente si no se ha hecho hasta ahora. O por lo menos no se consideraba lo suficientemente importante como para ser una prioridad desde el principio. Y si queremos echar un vistazo atrás y tener en cuenta todas las posibilidades, tenemos que ver esto como un ciclo vital de la innovación, donde cuando empiezas a diseñar una idea, empiezas a investigar y desarrollar, evalúas, aprendes, vuelves a mejorar, vuelves a empezar. Entonces lo que necesitas hacer es ampliar la cantidad de personas que participan en el primer paso, en el de diseño e inicio de la idea. Y para eso digo que tenemos que abrir nuestra imaginación para empezar a hacer las cosas bien desde el principio. Y luego necesitas hacer también cosas muy concretas para que la gente que invierte, la gente que hace la investigación, la gente que desarrolla los fármacos, todo el mundo siga el mismo motivo, la misma razón. Y luego además necesitas tener un sistema de aprendizaje. ¿Cómo llevas esto a la población? A toda la gente que lo necesita. Y luego empiezas a mejorar y a cambiar. Hay que pensar en esto como un ciclo, como un círculo. No voy a leer absolutamente todo esto, lo que aparece en esta diapositiva, pero básicamente esto es lo que hacemos. Es decir, todas las partes interesadas no pueden pensar solamente lo que pueden hacer, sino tener en cuenta, vamos a ver en cada uno de los grupos, ¿no? Tener en cuenta en el caso de los financiadores o patrocinadores, pues la ética, es decir, pensar en cómo lo que van a financiar va a beneficiar a toda la población, porque eso hay que meterlo en la ecuación, porque cambiando un factor u otro puede salir un resultado totalmente distinto. Y para eso los patrocinadores tienen aquí la oportunidad, tanto fundadores, financiadores, patrocinadores públicos o privados, de marcar una diferencia en sus organizaciones, en la administración. Y para eso tenemos que hacer cursos y guías profesionales para que la gente sepa cómo proyectarse en el futuro, cómo pensar lo que están haciendo hoy, qué efecto va a tener en el futuro, para adelantarse un poco a eso. Y cómo hablar con las comunidades. Por ejemplo, que si eliges un profesional X, no van a confiar en él las personas de tal comunidad porque tiene mala fama, porque ya antes en el pasado no ha funcionado. Entonces, muchas veces no sabes, si intentas llegar a esa comunidad con información, con una persona, y no va a funcionar. Entonces, todo eso lo tienes que pensar desde el principio. Luego, por ejemplo, las oficinas de patentes. Pues, por ejemplo, cuando una persona presenta una patente, hay que repensar cómo hacer las patentes para que tengan más sentido para la población en general, con licencias exclusivas o no exclusivas, que tengan en cuenta el mercado competitivo en que vivimos, pero sobre todo facilitando, por ejemplo, que los acuerdos de transferencia de transferencia de tecnología sean más sencillos, cosas así. Luego, por ejemplo, las entidades normativas también pueden hacer cosas. Por ejemplo, los grupos de interés pueden exigir pruebas y análisis que reflejen correctamente
todos los usuarios previstos, todos los contextos, eligiendo bien a los sujetos de la investigación, garantizando la seguridad y luego, por supuesto, los contribuyentes, los pagadores del sistema sanitario y los suministradores también tienen que tener en cuenta cosas como los seguros, las coberturas de los seguros, cómo se crean toda la documentación de los productos de forma que se abarque a toda la población. Y bueno, no espero que lean esto, pero se lo cuento yo. Si todas estas personas o grupos interesados reflexionasen sobre todo esto, aquí a la izquierda aparecen los principios que hemos identificado. Se los leo: justicia, autonomía, equidad, bien colectivo y bien individual. Y arriba aparecen todos estos grupos que he mencionado: el mundo académico, la sanidad, el sector privado, el gobierno, la administración y los consumidores o entidades sin ánimo de lucro. Básicamente, con esta cuadrícula podemos ir rellenando y ver si estamos incorporando todos esos principios y si estamos involucrando a todas las partes interesadas. Y idealmente habría que marcar un hecho en todas las casillas. Si un fármaco, por ejemplo, no está bien considerado por los consumidores o por el sector público, porque es de forma que así todo el mundo puede opinar y se puede tomar el pulso absolutamente todas las partes interesadas. Y pensamos que estos principios son una buena manera de ver cómo se hacen las políticas, qué hay sobre la mesa, quién ha propuesto las ideas, quién las financia, quién decide cuáles son las que salen adelante, qué políticas se están sacando a partir de eso, cuál es la relación riesgo-beneficio, es sostenible, es estadísticamente predictivo, en qué tipo de personas, sirve para un bien común o un bien individual. Todas estas cosas les parecerán familiares a todos y, sobre todo, por ejemplo, el hablar de las políticas, cuando alguien antes hablaba del comité sobre políticas de edición génica de la OMS, que mencionaron Eva y quizá otras personas, pues aquí también se refleja. Así que la edición génica actualmente es solamente un sueño, pero es un sueño que está a punto de hacerse realidad. Y mi preocupación es que, como decía el compañero de Malawi, es un sueño que la mayoría de las personas del planeta no creen que les vaya a afectar o que se vaya a hacer realidad para ellos. Entonces, tenemos que entender que si ni siquiera sueñan con tener tratamientos actuales, no pueden soñar con tener tratamientos del futuro. Y hay personas más inteligentes que yo que espero que poco a poco nos ayuden a hacer que estas cosas realmente se hagan una realidad para todos, no porque tengamos que centrarnos en esto para excluir las cosas que ya funcionan hoy, sino porque de aquí a 100 años espero que esto sea la forma en que todos vivamos, con un tratamiento que lo demos una vez y funcione ya, una vez y hecho, y que sea para todos. Y con esto acabo. Muchísimas gracias y espero que tengan una buena vuelta a casa. Muchísimas gracias a la doctora Alta Charo. Aunque en la conferencia de clausura no hay intervenciones, voy a darle de forma excepcional a permitirle al profesor Lluís Montoliu por las alusiones que le hizo la doctora Alta Charo. Muy breve. So thank you, Alta, for enlightening. Muchísimas gracias por iluminarnos con esta excelente charla, con su sabiduría sobre este tema. Hoy, al principio del día de hoy, Dublin de Malawi compartió su sueño, que quizás un día esta terapia, esta innovación llegue a África. Ese era su sueño,
Yo quería preguntarla, nosotros cuando vivimos la pandemia, nadie tenía ningún plan para la producción de las vacunas, pero sin embargo los gobiernos y las empresas invirtieron miles de millones de dólares y al final logramos conseguir una vacuna gratuita para todo el mundo. Incluso la Unión Europea compró vacunas para que todo el mundo les llegaran. Así que voy a compartir con usted mi sueño. ¿Sería posible hacer lo mismo para una serie de estas enfermedades graves o raras y convencer a los gobiernos y a las empresas de que vale la pena el esfuerzo? Bueno, sí, usted tiene toda la razón, pero la pandemia demostró que podíamos tener una colaboración público-privada y que pudiera reducir el precio y hacer que las cosas estén disponibles para más gente. Dicho esto, todos tenemos que reconocer que fue un sistema muy imperfecto. A pesar de la decisión global de contar con una distribución racional de la vacuna para que le llegara a todo el mundo, y sin embargo muchos países individuales, el mío incluido, primero se aseguraron de tener lo que necesitaban para sus ciudadanos y luego lo que quedaba que lo distribuyeran a los demás. Así que incluso ante una catástrofe global como la epidemia, no pudimos superar esos problemas políticos a nivel nacional, ¿no? Yo he trabajado en política y también me considero una cínica, si quieren. No creo que sea fácil superar esos problemillas de política nacional. Creo que la pandemia fue una situación especial. Yo no tengo confianza en que este conjunto de terapias esté ahora mismo en un momento o en un punto en el que si tenemos un entusiasmo global para hacer algo, específicamente porque estas enfermedades no están por doquier. Si tú tienes un problema en España, yo no me siento amenazada en Estados Unidos. Durante la pandemia sí, porque claro, empezó, no sabemos dónde, en Italia, la gente empezó a coger aviones y de repente todo el mundo tenía mucho miedo de que llegara a tu país, ¿vale? Porque eso sí que podía volar y porque había esa contaminación, digamos. Aquí yo no creo que lleguemos a ese nivel de voluntad de colaborar, porque no nos vemos amenazados, ¿vale? El problema lo tienes tú con tu paciente en tu país, no yo. Ya sé que no es una buena manera de acabar la conferencia porque es un tanto deprimente, pero creo que es realista. Y tengo el placer, antes de clausurar este 12º Congreso, convocarles e invitarles al 13º Congreso Mundial de Bioética, que tendrá lugar aquí en la ciudad de Gijón en el año 2026 y que con la temática decidida por unanimidad por el Comité Científico, su título será Bioética, Justicia y Determinantes de Inclusión Social. Quedan todos convocados y ahora ya les pido que se acerquen todos los que quedan para hacer una foto conjunta. Muchas gracias.